queridas hermanas y hermanos que somos soberanas y soberanos, tengo una enorme emoción de poder compartir este encuentro en tiempos donde todo se hace difícil. Pero ¿qué importa lo que yo sienta? Importa que estamos hoy aquí para sentir juntas y juntos. Importa que estamos aquí sintiendo, pero con un sentimiento que no nos nubla la razón. Importa que estamos aquí para entender que queremos convencer a las argentinas y argentinos de lo que parece imposible es lo que nosotras y nosotros vamos a hacer posibles. Para eso nos estamos encontrando hoy aquí. Y realmente es muy difícil, después de escucharlo a Gabriel, después de escuchar a Alicia, después de haber charlado con las compañeras y compañeros que vamos a dar vida a las comisiones, decir algo que agregue. Pero bueno, en eso estamos siempre, en buscar algo que agregue. Por eso que nadie se equivoque. Soberanas, soberanos, no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la patria con el gobierno de Alberto Fernández, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, con la tradición del peronismo, para tener una patria libre, justa y soberana. Y esa palabra, que bueno, tendremos que encontrar algún día cómo decir algo que sea realmente de igualdad, que no estemos soberanas, soberanos, que la igualdad también se haga semántica, porque lo que ha hecho el neoliberalismo también es robarnos la semántica. Queremos desde aquí, con las tradiciones, las identidades, tener un punto de intersección que no pare de sumar, para que después de este momento en que ha habido elecciones de medio término, sea realmente un hecho natural que ganemos muy bien las elecciones próximas presidenciales, porque el gobierno diga tarea cumplida, la Argentina hoy está mucho mejor, la vida de las argentinas y argentinos está mucho mejor que hace 4 años. A eso queremos aportar, a eso venimos a aportar. Y como les decía, es la emoción y la razón. Nosotros no queremos tener una racionalidad que se olvide de la emoción, ni queremos tener una emoción que deje a un costado la racionalidad. Y para eso hay pocas cosas mejores que ver la historia. En tiempos egoístas y mezquinos, donde casi todo lo que se dice es mentira, las argentinas y argentinos tenemos una historia para contar, que la desarrolló Alicia, que la expresaba Gabriel, y en particular en el Fondo Monetario Internacional y en la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional podemos contar parte de esa historia. Porque este problema claramente no lo inventó el presidente Alberto Fernández. Este problema en esta etapa lo vino a encadenar a la Argentina Mauricio Macri y su gobierno. Y no es una cuestión nueva. Después del gobierno de Perón, cuando Argentina entró al Fondo Monetario Internacional a mediados de la década del 50, Argentina entró a ese organismo de la mano de la Revolución Fusiladora. Y Perón, que había dejado la patria desendeudada, y que además había recibido no solo los ataques, sino un bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo escondido por la mayoría de la historiografía argentina, se cambió esa situación para volver a endeudar al país. A los pocos días, la Revolución Fusiladora recibía un préstamo del Fondo Monetario Internacional de la mano de Raúl Prebisch, que fue quien hizo el informe que sostenía técnicamente la política económica de la Revolución Fusiladora.
Y fijémonos, cuando nos quieren decir que la decadencia de la Argentina tiene que ver con las políticas populistas y con los derechos de las trabajadoras y trabajadores, ¿cuán mentira es esto? Los dos periodos de desendeudamiento en toda nuestra historia, salvo un breve lapso de Irigoyen, fueron el gobierno de Juan Domingo Perón, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los únicos periodos de desendeudamiento y esto es la realidad histórica, compañeras y compañeros. Y cuando nos quieren hacer creer, y con la felicidad de compartir en este espacio también con representantes de trabajadoras y trabajadores, con nuestros queridísimos sindicalistas que defienden los derechos todos los días, poniendo el cuerpo, nos quieren hacer creer que son los derechos de las trabajadoras y los trabajadores lo que está poniendo una piedra al funcionamiento de la economía argentina. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Miren, para ver la historia corta, eso pasó en la etapa de Martínez de Hoz, de la genocida dictadura cívico-militar. Eso pasó con Cavallo en el gobierno de Menem. Eso pasó con Cavallo en el gobierno de la Rúa junto con Patricia Bullrich, Sturzenegger. Y eso volvió a pasar con Macri. Le sacaron parte de los derechos a las trabajadoras y trabajadores. ¿Y saben cuál es la verdad histórica? Que los únicos gobiernos en los cuales creció el empleo, creció la seguridad social, son aquellos gobiernos en los cuales se defendió a rajatabla los derechos de las trabajadoras y trabajadores. En el gobierno de Néstor y Cristina se crearon 6 millones de puestos de trabajo sin cercenar ni un solo derecho a las trabajadoras y trabajadores. Porque si es verdad lo que se dice en el discurso público de los medios dominantes, viviríamos en un mundo en el cual las trabajadoras y trabajadores están explotando a los dueños de las grandes empresas. Y cuando uno mira los números de la realidad, se da cuenta que es un discurso que es mentira, porque vivimos en un mundo y en un país donde el 1% de la población tiene todo, y más que todo, y las grandes mayorías a veces no les alcanza ni para resolver las cuestiones más mínimas de la dignidad. Entonces, no prestemos atención a esas mentiras, creamos en nuestra tradición y en nuestra historia de que la mejora en la vida material va siempre vinculada a la defensa de los derechos y de la igualdad de las argentinas y argentinos como en cualquier lugar del mundo. Y son estas cosas de las que se habla cuando se habla de cómo resolver el desastre que hizo Mauricio Macri con la Argentina y con el Fondo Monetario Internacional. Empecemos por el principio. El propio Macri lo confesó. A él le dieron un préstamo para llegar al final de la elección, dijo, porque esa era la transición. Se ve que transición es una palabra que le gusta mucho a Macri. Era un préstamo para la transición para empezar su segundo mandato. Ahí está la ilegitimidad de ese préstamo. También sabemos que fue un préstamo ilegal, porque el propio fondo vulneró su carta orgánica para otorgar ese préstamo que no tiene nada que ver salvo el deseo de Donald Trump de sostener a Mauricio Macri en el gobierno de la República Argentina. Pero además, el expresidente Macri nos contó otra cosa, que con esa plata le habían pagado a los bancos. Y yo quiero, si me permiten, compañeras, compañeros, profundizar un segundo en esto, para que entendamos que no es un mecanismo nuevo en la historia argentina. En Argentina, en tiempos de Macri, se llamaba inversión a la timba financiera. Vienen los inversores, decían, y venían capitales golondrina,
a buscar una tasa de interés que no podían conseguir en ningún lugar del mundo, y yo diría casi en ningún momento de la historia. ¿Y por qué se atrevían a hacer eso? Porque sabían que Macri les iba a dar un seguro de cambio. Les iba a permitir que esa tasa de interés en pesos que cobraban, poder fugarla en dólares, le costara a la Argentina lo que le costara. Y cuando dice alegremente, se le tomó el préstamo con el fondo para pagarle a los bancos, lo que está diciendo en realidad es que ese era el seguro de cambio para que esos capitales pudieran fugarse de la Argentina cobrando una tasa de interés que no hubieran podido conseguir de ninguna manera en ningún otro lugar, si no era por la voluntad de Mauricio Macri y su equipo. Y ese es el problema que enfrenta nuestro gobierno. Nuestro gobierno enfrenta ese problema. Y yo estoy convencido que así como para sacar adelante la ley de medios, Gabriel Mariotto y todo el gobierno de Cristina recorrimos el país en foros explicando cada día qué significaba el monopolio de los medios, qué significaba no solo en términos económicos, sino en términos de cercenar la palabra. Creo que tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país y explicar qué significó el Fondo Monetario Internacional y qué significa hoy el Fondo Monetario Internacional en la vida de las argentinas y los argentinos, no en cuestiones abstractas, sino en salario, en pérdida de puestos de trabajo, en cerrar comercios, en cerrar fábricas. Porque créanme, el maestro Sampay nos enseñaba a distinguir entre la Constitución real y la Constitución escrita. Y claro, el gobierno de Perón fue capaz de cambiar la Constitución real, que es la relación entre los actores de la vida económica y social, y a partir de eso tener una nueva Constitución escrita ya por el año 49. En la historia posterior de Argentina, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se convirtieron en la Constitución real de nuestra vida, cercenando derechos y garantías que las argentinas y argentinos tenemos consolidadas en nuestra Constitución escrita. Contra eso se enfrenta nuestro gobierno, contra eso se enfrenta nuestro pueblo. Y entonces ninguna de nosotras y nosotros tiene derecho a sacar el cuerpo y a no decir esta verdad todos los días para defender la vida en los tiempos que vienen, para defender la dignidad en los tiempos que vienen. Y mucho se habla del peronismo, entonces miremos qué dijo Perón. Perón dijo que sin independencia económica es imposible la justicia social. Bueno, eso es lo que le tenemos que decir al Fondo Monetario Internacional para lograr tener un acuerdo que le sirva a las argentinas y argentinos. No hay que levantarse de ninguna mesa. Hay que quedarse sentado peleando por la vida de la patria, por la grandeza de la patria y por la felicidad del pueblo. Y cuando Perón también decía, y lo decía su Constitución, que la clave está en que el conjunto de las argentinas y argentinos, es decir, el Estado Nacional, pueda conducir los recursos estratégicos, parece que nos estaba hablando de la discusión que tenemos hoy respecto del río Paraná, que además es un símbolo de la propia soberanía argentina. Es esto lo que venimos a proponer como ejes de la discusión y el debate. Una discusión y debate que se convierta también en acción política. Porque voy a volver sobre el tema de Alicia y la correlación de fuerzas.
Miren, citar a Gramsci para tener actitudes conservadoras frente a la política me parece que es hacerle una morisqueta muy fea a la historia de la humanidad. La correlación de fuerzas nunca es una foto, salvo que las fuerzas populares que tienen la obligación de alterarla no estén dispuestas a dar esa lucha en nombre de sus pueblos. Y esa correlación de fuerzas, además, muchas veces se ha visto en la historia que ha sido alterada por el campo popular, que ha sido modificada por el campo popular. Y también esa es una propuesta que venimos a hacer desde aquí. Modificar la correlación de fuerzas para un gobierno nacional y popular es una tarea tan difícil, tan ardua, tan hermosa y tan necesaria como tomar medidas una y otra vez solamente a favor de las grandes mayorías, sin importar quién del otro lado esté dispuesto a perseguirnos, a encarcelarnos, a hacernos desaparecer, a hacernos salir de las tapas de los medios, a sacarnos las mieles de estar cerca. No nos importa, no nos vamos a callar, no nos van a callar. Y una breve reflexión también en nuestro país sobre las presas y presos políticos. Que nadie se ofenda, no son presas y presos políticos de este gobierno, son presas y presos políticos de un sistema judicial, de parte de un sistema judicial que forma parte de los aparatos de dominación y de poder, no solo en la Argentina, sino en muchos países hermanos del continente. Cuando, fíjense, ¿no? Algunos se agravian con lo que pasa en Nicaragua. Y quizás podamos estar en algún punto contestes a escuchar los argumentos. ¿Por qué esos mismos no se agraviaron cuando lo metieron a Lula preso para que no sea presidente de Brasil? ¿Dónde estaban esas voces? ¿Dónde estaban esas voces? Y ahí tenés el caso de la doble vara, ¿no? De la doble vara, de la doble moral. Porque hoy Rafael Correa ni siquiera puede volver a su país. Ni siquiera puede volver a su país. Hoy, quien fuera vicepresidente de Ecuador está detenido. Sin embargo, el gobierno de Ecuador, a pocos meses, va a gobernar poniendo el estado de sitio porque va en contra del pueblo. Y para aquellos países que se decía que eran los modelos de la racionalidad, de la institucionalidad, para no hacerla largo, miremos nada más lo que sucedió en Chile, donde el pueblo dijo basta, y ese basta no solo se expresa en elecciones, se expresó en la necesidad de un cambio de la Constitución. Me parece que eso es un hermoso espejo para mirarnos también. Y no nos confundamos, el llamado guerra judicial no es una cuestión individual. Por más que nos duela alguna de nosotras y nosotros, no es lo que nos pasa en términos individuales lo importante. Nunca es importante lo que nos pasa en términos individuales. Nunca es importante lo que nos pasa en términos individuales. Lo importante es que mientras había jueces y fiscales dispuestos a aplicar prisión preventiva a mansalva, mientras había procesamientos que no tenían nada que ver con las pruebas,
mientras había parodias de tribunales que hacían parodias de sentencias para convalidar sentencias mediáticas, el sistema judicial miró para otro lado con los aumentos de a miles por ciento de las tarifas que destruyeron la vida de las argentinas y argentinos. El sistema judicial cajoneó sentencias definitivas para represores de la dictadura genocida cívico-militar. El sistema judicial miró para otro lado en el endeudamiento más atroz y en menor tiempo que tuvo nuestro país. Y esas también debieran haber sido tareas del sistema judicial. Pero estaba tan entretenido persiguiendo y encarcelando y haciéndole el juego a los intereses del poder real que no pudo mirar ni un momento los intereses del pueblo argentino y también de la burguesía nacional, porque las tarifas y la tasa de interés destruyeron a las comerciantes y los comerciantes y destruyeron a las empresarias y empresarios nacionales. También a ellos dejaron de costado. Parece que la justicia, esa venda, mutó en un parche que con un ojo podía mirar y con el otro no veía nada. Eso también es parte de la guerra judicial. Pero no venimos acá a entristecernos ni a decaernos, ni a entregarnos, mucho menos venimos a pedir perdón. Porque quienes debieran pedir perdón gozan del acompañamiento de los grandes poderes concentrados. Venimos acá a proponer que quienes estamos acá adelante solo somos un vínculo para poder poner en contacto a cientos, miles y millones de hermanas y hermanos en toda la patria para los tiempos que vienen. Venimos acá a proponer algo que hace mucho decimos y escuchamos en boca del presidente el último miércoles. Las discusiones tenemos que darlas dentro del frente de todos, no tenemos que esconderlas. Porque la primera tarea política, sin duda, es la unidad. Pero la segunda tarea política, bien pegadita, es no obturar el debate público. Y eso es lo que venimos a proponer. El debate dentro del frente para los tiempos que vienen, para las cuestiones muy difíciles que vamos a tener que enfrentar las argentinas y argentinos. Así que desde aquí, nosotras las soberanas, los soberanos, les soberanes, venimos a decir nuestra verdad relativa, a ponerla arriba de la mesa para que junto con las otras verdades relativas podamos hacer una patria libre, justa y soberana.